El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús llegó de Galilea al río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se resistía diciendo: yo soy quien debe de ser bautizado por ti, y tú vienes a que yo te bautice. Jesús le respondió: haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere. Entonces Juan accedió a bautizarlo. Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma, y oyó una voz que decía desde el cielo: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Tomemos asiento, por favor. Y hacemos este canto. Confío en ti, Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina por la senda del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos los busca de todo corazón. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues hay que felicitarnos porque hemos pasado a una nueva etapa. Como cuando, ¿se acuerdan cuando salieron del kinder y pasaron a la primaria? ¿Quién se acuerda de eso? Le hacen así hasta aquí como que... Todavía les tocó ir al kinder con Matusalén. ¿Se acuerdan cuando entraron a la primaria? ¿Cuáles eran los miedos que tenían? Muchos, ¿como cuáles? Al maestro. Bueno, pero antes de conocer al maestro, ¿de qué les daba miedo? A ver, ¿qué se acuerdan? Estar solo. Esa es una. ¿Qué otra? Que no me recogiera mi mamá a tiempo. ¿Qué más? Ah, pues qué machota. Dice, a mí no me dio mello. ¿Qué otra cosa a los que sí les dio mello? A ver, los otros, los cobardes. Llegar tarde y que estuviera cerrado. ¿Qué más? ¿Así? Hacer la tarea. ¿Saben a mí? ¿Qué otro? Pasar al pizarrón. ¿Saben a mí qué me dio miedo? Todo. ¿Por qué? Porque yo tenía miedo de no poder hacer lo que me fueran a pedir. Así como que diciendo, ¿y qué tal si no puedo? ¿Y qué tal si me reprueban? ¿Y qué tal? Pues también estaba la emoción de, pues mis dos hermanos iban adelante de mí y ya iban en la primaria, yo iba en el kinder. Y me acuerdo que cuando íbamos del kinder a la primaria por ellos, yo le decía a mi hermano, ¿te cargo la mochila?
porque yo me quería sentir ya de primaria, así como que, wow, bien. Y ya que iba a entrar dije, ay no, me dio miedo. Y recuerdo cuando pasé de la primaria a la secundaria, y de la secundaria a la prepa, y de la prepa a la universidad, y luego de la universidad, cuando atendí a mi primer paciente, ¡ay! Y siempre era la incertidumbre de, ¿podré o no podré? ¿Sabré o no sabré? Siempre así como que, al menos ese es, no les digo, la primera vez que me tocó predicar, no, hombre, ahí sí yo creo que nunca había estado tan nervioso. Antiguamente pues no había dos padrecitos, nada más estaba Padre Rayito y ya. Entonces el Padre Rayito antes salía mucho a predicar y estábamos los frailes. Y entonces, imagínense, pues tenía que cubrir el momento de la misa. No se hacía misa, se hacía paraliturgia o celebración de la palabra. Y pues todos venían a ver al famoso Padre Rayito. Y salía un changuito en lugar del Padre Rayito. Y déjenme decirles que antes de la misa, yo cuando me tocaba a mí, que casi siempre me tocaba a mí, no sé por qué, pero me agarraban de su sonso los demás frailes, decían, no, pues el padre, no, que digo, el doctor, y ahí va el menso, digo, el doctor, y me acuerdo que me daba un chorrillo, de verdad, mínimo era una hora antes de la celebración, en el baño con chorrillo. Luego ya que empezaba yo, lo más difícil también era cuando la gente veía que no era el Padre Rayito. ¿Saben qué hacía? Se paraban y se iban. Híjole, compadre, pues más te daban nervios, así como que pues no la voy a hacer. Y no crean, todavía mucha gente viene buscando al Padre Rayito, y cuando y sale, en lugar de Batman llega Robin, porque siempre he dicho, a falta de Batman pues mandan a Robin, o sea yo. Y cuando lo ven dicen, ¡ah! Y se van todavía la fecha, fíjense nomás. Y siempre es ese temor de no dar el ancho, aunque ya lo estoy llenando porque ya subí unos cuantos kilitos, ya me dicen que es más fácil brincarme que darme la vuelta. Pero ese es el miedo de no dar el ancho, de no ser capaz. Aunque pues yo doy gracias a Dios que siempre he sido aventado, collón, pero aventado. Sí, yo soy muy collón. Todavía a la fecha, cuando voy a celebrar misa, todavía me da cuchi. En serio, cuando celebro misa, es una de las cosas que más me pone nervioso. No tanto por, es estar delante de Dios, con todas mis miserias, con todas mis porquerías. Pero también es hablarles a ustedes de Dios. Y créanme, eso es lo que más me cuesta trabajo. Y es lo que más miedo me da. Siempre. Porque no es nada fácil. Pero me aviento y confío en Dios. Pero eso es. Entonces, hoy los quiero felicitar porque muchos hemos terminado el kinder. Hemos terminado la primera etapa de este primer año, de este año litúrgico. Hoy se acaba el kinder. ¿Cuál es este kinder? La Navidad. Hoy terminamos la Navidad. ¿Con qué es fiesta? Con el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos vivido una intensidad de 4 semanas de preparación a Adviento, para luego vivir la Navidad y lo posterior a la Navidad, que fue pachanga tras pachanga. Tanta pachanga que se quedaron bien changos algunos. Celebración, meditación, crecimiento, escucha, qué pasa, qué sucede, qué me pide el Señor y todos estos elementos. Y hoy terminamos esta etapa y vamos a pasar a otra, también muy interesante, muy intensa. ¿Cuál es la siguiente etapa? Tiempo ordinario. Tiempo ordinario no quiere decir de que, no, también tiene su intensidad. Y luego vamos a pasar a otra etapa. ¿Cuál es? Ahora va a caer en marzo. Cuaresma. ¿Con qué empieza? Miércoles de ceniza. Empieza una intensa, eso es para los que hemos reprobado,
y no supimos pasar, viene un periodo intenso de recuperación, donde te ponen en 40 días en ayuno, oración y sacrificio. Imagínense qué mal estaríamos que necesitamos eso. Luego, después viene la Semana Santa, y después de la Semana, bueno, viene el Triduo Pascual, que es el centro. Ahí es donde vas a ver si verdaderamente le echaste ganas, porque te va a tocar eso, te va a tocar cargar tu cruz. Y si no estás bien entrenado, ¿qué crees? Te vas a rajar, como muchos comprenderán. Se rajan y no están preparados para cargar con la responsabilidad de su bautismo, que es precisamente lo que hoy estamos recordando y estamos celebrando. Estamos celebrando el bautismo del Señor, pero también estoy celebrando mi propio bautismo, porque empieza una etapa nueva en mi vida. Obviamente cuando fui bautizado, ¿quién se acuerda cuándo lo bautizaron? Levante la mano. Álgame Dios, bola de reprobados. Don Tin, ¿de qué año? ¿A qué hora? Bueno, ya estaba viendo a ver si se sabía todo. ¿Qué padrecito lo bautizó? Ay, a ver ustedes, ¿quién se acuerda allá? 19 de julio, ¿de qué año? 57, ¿qué padrecito? Padre Fonseca, para que pida por él. ¿Quién sabe dónde estará? ¿Qué tal si está en el purgatorio y usted no pide por él? ¡Qué gacha! A ver, ¿quién más? ¿Usted cuándo? 15 de diciembre, ¿de qué año? 73. ¿Quién la bautizó? Prisciliano. ¿Y se acuerda de él de vez en cuando para pedir por él? No, ¿verdad? ¡Qué gacha! ¡Qué gacha! ¿Quién más? Yo me acuerdo, 26 de septiembre de 1964, todavía no cumplía ni un mes de nacido, y este baby ya había sido bautizado. ¿Y qué creen? Ya ahí ya se me había dado una misión. ¿Ya se me había dado una qué? Porque el bautismo de Jesús es el inicio de su misión, de una misión que se le ha encomendado. No porque Jesús necesitaba ser bautizado, Él no necesitaba ser bautizado, pero necesitaba ver en su vida humana un signo externo que marcara el tiempo de su vida ordinaria, viviendo como cualquier judío, como cualquier hijo de familia y como cualquier trabajador. Él era carpintero, que incluso cuando empieza su vida pública se quedan diciendo, ¿qué no es el carpintero, el hijo del carpintero? ¿Qué no están sus familiares entre nosotros? Si lo conocemos. ¿No te ha pasado así que de repente quieres echarle, ay, ¿qué me va a enseñar esta si yo la conozco? Ay, si yo sé cómo le rugen las patas. Así como diciendo, ¿qué me va a enseñar si yo conozco? O sea, Jesús vivió una vida ordinaria, extraordinariamente ordinaria, que nadie sabía quién era. Y viene un momento, un parteaguas, un antes y un después en la vida de Jesús, para marcarnos a nosotros, no a Él, pero que se da un signo externo en Él para iniciar en nosotros una conciencia que también tenemos que tener. Jesús es bautizado, hasta el mismo Juan lo dijo ahorita, lo oyeron, espero que lo hayan oído. Cuando se acerca a ser bautizado, ¿qué le dijo Juan a Jesús? ¿Tú vienes a que yo te bautice? No, si tú eres el que me tiene que bautizar a mí. ¿Y qué le dijo Jesús? Take it easy, simmer down now. No te sulfures, moreno. Es necesario que se dé así para que se cumpla, para que ¿qué? Lo que estaba escrito. Entonces, a partir de ahí, Jesús empieza una nueva etapa. Es lo que se conoce como la vida
pública. ¿La vida qué? ¿A qué se refiere esto? A que Jesús empieza a manifestar quién es Él. Y entonces empieza a predicar, empieza a sanar enfermos, empieza a resucitar a alguno que otro muerto. No se vaya usted para allá, no vaya a ser que no la resuciten, doña Perpetua Caridad, y cuando ya se muera, ya que se muera en paz. ¿Qué otra cosa? A expulsar a las suegras, a los suegros, a los demonios, expulsar a los demonios, y a predicar el año de gracia y a manifestar el amor de Dios. O sea, empieza una actividad intensa. En esta semana, 2 días, estuvimos hablando precisamente de esta temática. Quisiera retomar con ustedes un poquito para llegar a este momento intenso que el Señor nos refiere. El viernes oíamos en la primera lectura. Miren, yo siempre les he dicho, aquellos que oyen misa diaria se van preparando, van teniendo una preparación espiritual más intensa. Es como el que va a la escuela, imagínense, todos los días, incluso los domingos, y está completamente en preparación. Y los demás son los que nada más los domingos toman clases y luego se les olvida anotar. Ni siquiera traen con qué anotar. Les voy a poner un ejemplo. ¿De qué se trató la primera lectura? La que está a un lado de las rayitas, de la señora de rayitas, se me olvidó tu nombre. ¿De qué se trató la primera lectura? Y acaba de pasar. A ver, profesor. ¿Y usted que es profesor? Tómele un close-up para que vean sus alumnos que no trae para apuntar. A ver, ¿de qué se trató la primera lectura, profesor? Lo agarré en curva. Ya saben que yo doy carrilla, no es mi intención, pero sí generar conciencia en ustedes, porque venimos y no escuchamos, no ponemos atención y nos acostumbramos a esa realidad. Como a veces sucede, termina la misa, ay padre, estuvo la misa bien bonita. Ah, sí, ¿de qué se trató? No sé, pero me gustó. Pues no se trata de que te guste, no vengo a entretenerte y a ser payasito de la tele. Vengo a darte tus cachetadas guajoloteras, me doy patadas en el paladar para que reacciones y asumas el papel, la misión que Dios te ha encomendado. Entonces, bueno, la idea es que ojalá fueran misoadictos, adictos a la misa, para poder crecer. Y entonces desarrollarían, óiganlo bien, desarrollarían todo lo que necesitan para cumplir la misión. A veces sienten que no pueden, ¿sí o no? ¿Cuántos han querido tirar la toalla? Salir corriendo y decir, no más esposo, no más esposa, no más hijos, no más trabajo, no más enfermedad, no más problemas, no más, ya. Así como si te pudieras quitar algo, dejarlo allá y empezar de nuevo. A ver, levanten la mano, ¿cuántos hemos querido salir corriendo? Yo sí, man, yo a cada rato. Sí, salir, yo siempre digo, colgar la sotana y largarme con sutana. Sí, es que, y si no me entreno, pues no voy a dar el ancho. Y entonces, en lugar de darles a Dios, les voy a dar lástima. En lugar de ser papá o mamá o esposo o esposa, ¿qué vas a hacer? Dar lástima. Yo pregunto, ¿qué das? ¿Qué estás dando como papá, como mamá, como esposo, como esposa?
Y ahí es donde te vas a dar cuenta que, ay, chato, no estás entrenando. Bueno, entonces, volviendo a esto, les leía yo, oíamos el viernes la carta, la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículos 5 al 13. Fíjense lo que nos dice: queridos hijos, ¿quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el que vino por medio del agua y de la sangre. Él vino no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Así pues, los testigos son 3: el Espíritu, el agua y la sangre, y los 3 están de acuerdo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios vale mucho más, y ese testimonio es el que Dios ha dado de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene en sí este testimonio. El que no le cree a Dios hace de él un mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Y el testimonio es este: que Dios nos ha dado la vida eterna, y esa vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo tiene la vida. Quien no tiene al Hijo no tiene la vida. A ustedes, los que creen en el nombre del Hijo de Dios, les he escrito estas cosas para que sepan que tienen la vida eterna. ¿Que tienen qué? Y la vida eterna ya se empieza a vivir aquí, y hay que empezar a entrenarnos para llegar a explotar al máximo la vida eterna. No solamente cuando estiremos la pata. La vida eterna se empieza a vivir aquí, como cuando uno es deportista. ¿Cuántos son deportistas de fin de semana que dicen, ahora sí voy a hacer ejercicio? O hicieron el propósito de año nuevo: voy a bajar la llanta, ¿sí? Y entonces, ay sí, empezaron un sabadito alegre, empezaron así, y el domingo, ay, me duele todo, ay, pues mejor la próxima semana. Y nada más el fin de semana medio se mueven, pero toda la semana bien atáscate, Matías, que no hay todos los días. Entonces, no estamos viviendo ya ese entrenamiento. Entonces, una pregunta: ¿cuál es la misión que tú tienes? Todos fuimos bautizados. ¿Cuál es esa misión? Fíjense, esto es interesante. Me ha tocado, bendito sea Dios, ha sido una bendición, acompañar a jóvenes, tanto hombres como mujeres, que entren en el servicio militar o que se enrolen en las Fuerzas Armadas, en la Navy, ¿cómo se llama? En Army, y bueno, ¿cuál es? La Navy, la Army, Air Force, y no me acuerdo cuál hay otro más, ¿no? Marines, o sea, bien chipocles, ¿no? Y fíjense, es bien interesante. ¿Qué es lo que hacen con ellos? Los entrenan. ¿Los qué? Y hace un poquito acabamos de ver a un joven, Madre Blanquita, ¿cómo se llama? Ulises, un joven precioso, bien noble, tranquilo el muchacho. Se metió a los Navies para poder estudiar. Tiene una historia un poquito difícil, un papá que no funcionó, la mamá que le está echando ganas, pero quiere salir adelante. Entonces se metió a la Navy, y acaba de pasar el entrenamiento básico, pero dice que estuvo pesadísimo, súper pesado, porque los levantan a cualquier hora, en cualquier momento de la noche, y los ponen a cargar, a hacer ejercicio, y los quebrantan mentalmente, espiritualmente, los, entre comillas, preparan para que sepan obedecer. Mata, haz esto, haz aquello. Y terminó, y el martes, precisamente el martes que doy clases allá en Estados Unidos, me llegó con su uniforme de Marine, así como que ya llegó, le pasó la primera etapa, y me decía que ahora se iba a ir al campo Pendleton, así que está acá, y luego de ahí que va a estar todavía con un entrenamiento más pesado,
porque a la hora que se les pegue la gana al sargento o al instructor, me los levanta en la madrugada, como quiera, levantarlos con manguera, con agua, con ruido, cargar unos no sé cuántos kilos en la espalda de puro equipo y a correr millas y a correr y a correr y a hacer ejercicio. Y luego de eso me lo mandan a Virginia. Y quién sabe, ¿para qué tanto entrenamiento? ¿Para qué tanto pancho? Porque tienen que saber en un momento actuar si hay guerra. ¿Sí me explico? Entonces ellos constantemente están en una preparación continua por si hay guerra, por si hay que defender o por si hay que atacar. Estados Unidos, más que defender, ataca, con todo respeto. Ellos no saben defender, lo que saben hacer es atacar. Ponen de pretexto que están defendiendo, pero atacan. Pero bueno, entonces es interesante porque de alguna manera ellos, cuando están en esto, creo que es el padre Jorge Loring el que lo compartió una vez, o no sé quién, Madre Blanquita, no me recuerdo. Decía que había un grupo de soldados, no sé si eran marines o que eran del Air Force, creo que era del Air Force, de la Fuerza Aérea, que ellos viajaban o estaban en descanso, pero todos juntos, era como un batallón o yo en un pelotón, no sé qué era. Y en cuanto oían la sirena, la alarma, ellos tenían que llegar corriendo, prepararse y estar listos porque ya los estaban atacando. Y cuando ya estaban todos listos en posición, les decían, esto es un ensayo. Y ya. Y se los hacían a cada rato, se los hacían a medianoche, a la hora de la comida, cuando estaban de vacaciones, en todo momento. Y ellos, donde quiera que estuvieran, tenían que saber responder. ¿Sí me explico? O sea, es un entrenamiento mental, un entrenamiento físico, de una disponibilidad increíble a la hora de que suene la alarma. Ellos tienen que dejar todo, absolutamente todo, porque tienen que tomar las posiciones para saber defender o saber atacar. Tanto lo hacían y tanto lo hacen con los soldados, ¿para qué? Para que en el momento en que verdaderamente se dé y haya guerra, bombas, balazos, el estrés, el miedo, sepan lo que tienen que hacer. ¿Sí me explico? Esto es bien interesante. Entonces, es precisamente lo que en el texto que les acabo de leer nos prepara para lo que nosotros en esta misión, que debía haber sido entrenado desde el día de mi bautizo, mi papá, mi mamá, mis padrinos chafas. Levanten la mano los que son padrinos de algo. Se van a condenar. Se van a no, aunque no la hayas levantado. Ay, ¿tú crees que porque no la levantaste? No, pues yo no lo sabré, pero Dios sí lo sabe. Tú debías haber entrenado a tu ahijado, a tu ahijada, porque ¿qué creen? Estamos en guerra, y es una guerra real, una guerra en la cual nosotros tenemos que hacer conciencia. Por eso Juan lo dice: ¿quién es el que vence al mundo? ¿Quién es el que vence al mundo? El que está preparado. Esa es tu misión. Tu misión, naciste en una tierra que ya está gobernada por el pecado, que está gobernada por Satanás, que está gobernada por la carne. Olvídate de que, ay, qué bonito, que no, esta es una realidad. Y un cristiano tiene que hacer conciencia de ello. El problema es que, imagínate, estás en esa guerra y los que supuestamente tienen que defender se alían con el otro. A ver, ¿cómo está eso? Imagínate, tú fuiste llamado a una misión el día de tu bautizo para defender la vida eterna, para defender el reino de Dios, para defender tu alma y el alma de las que se te han encomendado. Y cada vez que tú estás viviendo en pecado, cada vez que tú promueves algo o permites algo, es como si estuvieras utilizando tu armamento para atacar a tus propios compañeros.
Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, la misión es descubrir cuál es mi postura, cuál es el puesto que a mí me corresponde en esta guerra. Es una guerra en donde yo me tengo que entrenar, me tengo que preparar. Obviamente, por eso se les llama desde niños en ese bautizo, para que esta criatura, conforme vaya creciendo, desarrolle capacidades, desarrolle habilidades capaces de enfrentar a Satanás. Así lo dice la segunda lectura del día de hoy, que yo sé que pusieron atención, ¿verdad? Me tiran de a loco. Fíjense lo que dice mi querido Pedro. Pedro, después de haber visitado a un hombre que no era judío, cuidado porque apenas está empezando aquí el cristianismo, y entonces como que los judíos cristianos eran muy celosos de los que no eran judíos, como que no se deben de juntar con la chusma. Imagínense a Kiko, ¿se acuerdan cuando decían chusma, chusma? Así más o menos. Entonces los judíos se ponían así, que no te juntes con esta chusma. Y Pedro tiene una visión muy interesante, donde se le presenta un mantel que desciende del cielo con animales y le dice la voz: mata y come. No, ¿cómo? Si yo nunca he comido nada impuro. Se le vuelve a aparecer la misión: mata y come. No, hasta que le dice el Señor: oye, tú no llames impuro a lo que yo ya he purificado. Y después le mandan llamar para que vaya a ir a casa de este hombre llamado Cornelio, y a los que estaban en su casa, porque se había manifestado el Espíritu Santo en ellos. Y entonces así, como si ni siquiera son judíos. Entonces Pedro está en este dilema: ¿le entro o no le entro? ¿Le hago o no le hago? Y fíjense lo que dice. Pedro se dirigió a Cornelio, a los que estaban en su casa, con estas palabras: ahora caigo en la cuenta. Literalmente le cayó el 20. Ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia. Aquí no está hablando de que si eres judío o no eres judío. Dios lo escogió y se acabó. ¿A ti qué te importa que si es judío? ¿A ti qué te importa que sea un asesino, que sea un violador? Dios lo está llamando para algo y tú tienes que luchar por esa alma. No ser juez ni verdugo de nadie, ni siquiera, óyelo bien, del que te haya violado o el que haya matado a tu propio hijo. Qué duro. ¿Quién tiene ese entrenamiento? A ver, ¿quién está preparado de ustedes para salvar el alma de esos desgraciados infelices? De la vieja que te quitó al marido. ¿Quién de ustedes? Pues está en chino, ¿no? ¿Cómo voy a hacer eso? Ah, pero ¿qué tal me entreno en las mentadas de madre? ¿Qué tal me entreno en la envidia? ¿Qué tal me entreno en el por qué él y no yo? Yo tengo un jovencito, pues está niño, pero lo estoy entrenando porque a cada rato sale a relucir y dice: ¿y por qué él y no yo? Y le digo: ¿a ti qué te importa? El padre dio una indicación, teníamos algunas guitarras, y entonces les dio a los muchachos la guitarra para que practicaran. Y el padre dijo: como no la tocan, se las retiro. Y se las retiró a todos, menos a uno. Y este niño ayer decía: pero es que el padre no se la quitó él y a nosotros sí, ¿por qué? Y yo le dije: cállate, ¿a ti qué te importa? ¿Tú sabes lo que está haciendo el padre? ¿Tú conoces? No, entonces no seas juez. Tú no sabes de ahí. Y así se quedó todo, porque tiene pues como todos lo hacemos, ¿no? Pero yo lo estoy entrenando, aunque todos me lo consienten, yo trato ahí como que de ayudarlo un poco. Entonces ese entrenamiento es interesante porque Pedro, fíjense, ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de persona, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia.
sea de la nación que fuere. Él envió su palabra a los hijos de Israel para anunciarles la paz por medio de Jesucristo, Señor de todos. Y luego empieza a decir lo que sucedió. Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea después del bautismo predicado por Juan, cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. ¿Cómo ungió? ¿Con qué? Con el poder. ¿Con el qué? No es que lo haya ungido, Él ya tenía el poder, pero Él nos deja el bautismo como un signo que Él vive, nos lo deja como sacramento, como señal del poder que tú recibes y que reciben tus hijos para ejercitar una acción, una misión. Pero si no te ejercitas en ella, pues no vas a funcionar. Y entonces dice, ya saben lo que sucedió en toda Judea, que tuvo principio después del bautismo predicado por Juan, cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, cómo este pasó haciendo el bien. ¿Qué pasó haciendo? ¿Y tú qué pasas haciendo? El ridículo. Fíjense qué interesante. Tu misión es hacer el bien, pero para poder hacer el bien tienes que vencer el mal. Y ese mal no es la otra persona, por más gorda que te caiga, por más daño que te haya hecho. Esa persona no es más que el títere de Satanás. Y al que hay que vencer es a Satanás, no la persona que te ha lastimado. Satanás gana si tú odias. Es que esta vieja, hija de su madre, pariente de su padre, es que me dijo, me hizo, me hace. Satanás ya ganó con eso. Así de fácil. Yo ya les he compartido parte de mi experiencia, cómo yo de niño tuve la experiencia no grata de haber sido abusado sexualmente. Y ese abuso sexual me marcó. Tendría yo que 6, 7, 8 años más o menos. Y en esa experiencia, pues, primero, mis pobres viejos nunca lo supieron. Segunda, mis padrinos nunca los vi. De bautismo estaban más perdidos que yo. Los vi 2 veces en toda mi vida. Don Pascual, y no me acuerdo el nombre de mi madrina, pero ahí están anotados. Sí, pero ni siquiera me prepararon para eso. Yo les pregunto, cuando yo doy la plática, cuando celebro el sacramento del bautismo, a mí me gusta cuestionar a los papás. A ver, levanten la mano aquí los que sean papás, tengan algún hijo por ahí. Sale. ¿Qué hace un papá por un hijo o una mamá por un hijo? ¿No hace todo? ¿No se esfuerza? ¿No trata de darle lo mejor? ¿Lo mejor en alimento? ¿Lo mejor en educación? ¿Lo mejor en ropa? Aunque sea de segunda, pero que sea lo mejorcito. O sea, en la medida de sus posibilidades, dan a sus hijos lo mejor, ¿sí o no? Y quieren que un día sus hijos lleguen a hacer algo en la vida. Por eso mi mamá, mi papá decían, ay hijos, estudies para que ustedes sean alguien en la vida, como si fuera lo más importante. Pero bueno, eso lo hacemos. Y yo les pregunto siempre a los papás, oigan papás, ¿y ustedes ya prepararon a sus hijos para el sufrimiento? Dicen que les están dando lo mejor. El día que tú te mueras, porque ¿qué crees? Te vas a morir. El día que tú te mueras, tu hijo, tu hija está preparado para enfrentar ese dolor y poder caminar en medio de ese dolor, como ese entrenamiento de dolor, de sufrimiento, como el soldado que va a enfrentar una batalla y está preparado. Va a dolerle, sí, pero no se va a rajar, va a seguir caminando, porque sabe que puede, porque tú le enseñaste. O al contrario es de, ay pobrecito de mi bodoque, que no le pase nada, aquí tiene a su madre, mucha madre para defenderlo. Yo diría más bien poca, porque no le enseñó. Es lo que hacemos en el sacramento del bautizo, es tomar conciencia.
de la responsabilidad que tengo como padre para que este hijo o esta hija se sepa partir el alma y un día, a lo mejor, pueda enfrentar face to face a aquella persona que abusó de él y sea capaz de decir: te perdono en el nombre de Jesús, y seguir adelante. ¿Cuántos de ustedes han preparado a sus hijos para eso? Si no, están perdiendo el tiempo y no están haciendo conciencia de la misión que Dios les ha encomendado con esos hijos. Ese niño no sabe, ese niño va a aprender. ¿Y de qué crees? ¿De quién crees que va a aprender? De este papito pechocho monito. Y como este papá trate a su mamá, a la esposa, a la mamá. ¿Tienes hijos? ¿Hijas? La manera como tú trates a tu esposa es la clase de hombre con la cual se van a casar tus hijas. ¿Por qué creen que hijos de borracho se casan con quién? Con otros borrachos. Se repite la misma historia. Salen de Guatemala para entrar a Guatepeor. Gracias a ese papá bueno para nada, a esa mamá buena para nada, que no le enseñaron a sus hijos. Ok, escogiste mal. Ahí vienen las personas: ay, padre, es que mi marido eso. Le digo: ¿y quién lo escogió? Pues yo. Entonces, ahora enséñale a tu hija, enséñale a tu hijo qué es lo que tiene que hacer un verdadero cristiano. ¿Cuál les dije que era la prueba más fuerte? Cargarla. Y a veces la cruz es en la enfermedad. Levanten la mano los que están enfermos. Siempre no falla. Esto parece más yonque. Sí, que ya nos falla esto, que ya nos falla aquello, que ya no funcionamos. ¿Cuántos están preparados para decirle a sus hijos: hijo, el día en que tú estés enfermo, ofrécelo, sacrifícate? Ahí tienes un arma poderosa para ganar almas. Ay, no, que no le pase nada a mi chirriquis. Los hacemos inútiles espiritualmente y se los entregamos a pedir de boca a Satanás, porque Satanás te va a presentar el lado fácil, el camino angosto. ¿Para qué sufres? Vive la vida loca. Déjate llevar por lo que tú quieres, por tus deseos, por tus necesidades. Estás bien. Todo lo demás no hagas caso. No tienes que preocuparte del pecado. El pecado no existe. O sea, no hay guerra. Si no hay guerra, ¿qué haces? ¿Te entrenas? ¿Te preparas? Y entonces, ¿qué te va a pasar? No vas a tener la herramienta, ni la capacidad, ni el entrenamiento para enfrentar la prueba, para enfrentar la guerra, para enfrentar la tentación, para enfrentar todas esas realidades que están a pedir de boca y que constantemente están ahí sobre de ti. Pero como no haces conciencia que estás en guerra, no necesitas prepararte. ¿Por qué? Porque no hay pecado. La homosexualidad no es pecado. El aborto no es pecado. La infidelidad no es pecado. Depende del color con que lo mires. Ahora, ¿sabían ustedes que los pederastas, sí saben qué son los pederastas? Los que abusan de niños, ya tienen derechos, así como lo oyen, ya tienen derechos. Primero tenía que salir alguien para romper ese pues, cajoncito donde los tenían puestos como alteraciones, como enfermedades, y el primero que rompió ese fue el lobby gay. No, nosotros tenemos derecho, nosotros. Pues dejaron la puerta abierta. Ahora los pederastas están diciendo: no es enfermedad lo que tenemos, es una preferencia nada más. Y esto ya lo están logrando. Ok, a ustedes para ahorita a lo mejor se les hace porque ya están ruquitos, porque ya les tocó todavía esa escuela de, bueno, esto está mal. Pero pregúntenles a los adolescentes, a los niños, ¿qué piensan de la homosexualidad?
¿Y qué creen? Es normal. Pregúntenle a sus hijos, pregúntenle qué les están enseñando en las escuelas, y ustedes en la Vil Babas. Esas son las materias que les enseñan a los hijos. En la primaria ya les enseñan cuáles son las familias: hombre con hombre, mujer con mujer, hombre con mujer, y esas son familias. Y ya los están aleccionando a tal grado que cuando lleguen a la vida adulta, para ellos no van a tener que resistir contra eso, porque es normal, entre comillas. Ahora, cuando sus hijos lleguen a la vida adulta, ¿qué va a pasar con la pederastía? Va a ser normal. ¿Qué pasa con el aborto? En muchos países es normal. ¿Por qué? Porque los católicos estamos como muchos ahorita, se están durmiendo, ¿sí? Están así como que sentaditos, pero están echando un coyotín tan sabroso. Sí, de verdad, hay unos que incluso a todo me dicen que sí. Sí, padre, sí, padre, sí, padre. Porque están dormidos, porque no están haciendo conciencia. Me mandaron ahí por Facebook, ya ven que mandan muchas cosas, de este peleador de peso completo, ¿ahí cómo se llama? Que está haciendo un show de eso del Gran Hermano, creo que en Inglaterra. Pues se le ocurrió decir en Inglaterra, que es país del primer mundo, que la homosexualidad estaba mal. Un escándalo a nivel de todos los medios. ¿Cómo este hombre que era campeón de peso completo tiene esa mentalidad? Cuidado que alguien famoso diga que está en contra de la homosexualidad, porque le dan matacán. Así de simple. Entonces está la guerra de Satanás de hacernos creer que no estamos en guerra. O sea, no necesitas defenderte y no tienes que luchar contra el pecado. Tú estás bien. ¿Qué tiene de malo darte un taco de ojo? A ver, díganme. Pues no pecas, pues nada más dices, wow, qué buena muchachona. Y dice la palabra de Dios, el que ve a una mujer con deseos, ¿ya qué crees? Eso ya se llama adulterio. ¿Cómo se llama? Y no la llevaste a la cama, simplemente le diste un taquito de ojo. Pero unos no, en este taquito parece burrito, porque hasta le hacen así. Y nada más te ves, bolsitas para la baba con la figura de Topollillo. Y luego le echas la culpa, es que ella iba vestida así. Y bueno, ¿y tú qué fregados tienes que estar viendo? Luego, ¿por qué crees que te cuesta tanto trabajo? Y terminas en la infidelidad, en la masturbación, en la pornografía. Pues si das tantitos tacos de ojo, tanto probadita, después te da hambre. Perdónenme, pero es la verdad. Pero las mujeres no crean que cantan malas rancheras, que también ya ahora se dan su taco de ojo. Yo en mi época, cuando estaba chico, pues las mujeres, no sé si lo hablaban antes, pero ahora las chamaquitas, ay, qué bueno está este muchacho, que porque si está pomposo, que si tiene bolas por todos lados, abdomen de lavadero. Yo tengo abdomen de lavadero, nada más que con cobija integrada. Pero se fijan también en eso, y eso es lo atractivo, y darse un taquito de ojo. La amistad es hermosa, la amistad siempre es algo sagrado, y a veces puede haber esa situación de afinidad entre dos almas, pero nada más tengan cuidado porque se puede pasar a otra situación. Entonces ahí es un borderline en donde tienes que tener mucho cuidado, pero bueno. Entonces, ¿estamos entendiendo lo que significa el bautizo? Es el inicio de una misión. Jesús empieza su vida pública y nosotros, obviamente, es como si quieren apagar el celular, no me enojo,
Es como si ahorita viniera una persona endemoniada. De vez en cuando nos vienen, aunque ya cuando nos vienen, como dijeron que ya había un exorcista oficial, se los mandamos al padre Carlos Santillán. Pero a veces cuando a nosotros nos tocaba, me daba risa porque llega la persona endemoniada y hagan de cuenta como que todos les salen muchas cosas que hacer. Si ahorita viniera una persona endemoniada, ¿quién estaría preparado para enfrentarlo? Una cosa es que te avientes y otra cosa es que estés preparada. ¿Estás confesada? ¿Estás en gracia? ¿Vives una vida de oración, de ayuno, de sacrificio? ¿Eres verdaderamente católico? Católico no es el que carga su rosario, ni tampoco carga su bibliota, ni es el que viene a misa a darse sus golpes de pecho, se pone los ojos en blanco, se echa un coyotín, como ustedes comprenderán. Eso es nada más una parte. El católico es el que está entrenado para vivir su fe en todo momento, y es el que hace suyo el proyecto de Dios en todo momento, no solamente en el templo, no solamente cuando todo el mundo lo ve y aleluya, aleluya, sino allá afuera. Y sabe que lo que hace ser católico es que el proyecto de Dios lo hace suyo, que es la instauración del reino de Dios y la salvación de las almas. Entonces todo lo que yo hago, todo lo que yo digo, todo lo que tiene que ser fundamentado en eso. Desgraciadamente no lo hacemos, ni los padrecitos. A veces los padrecitos podemos caer en un relativismo, en una vida muy cómoda, en donde perdemos conciencia de la importancia de las almas, perdemos conciencia de la responsabilidad que tenemos con ustedes de salvar, de llevarlos a la salvación. Bueno, nosotros no los salvamos, de llevarlos a esa experiencia de salvación. Perdemos esa conciencia. Pero si no hacemos esto, entonces Satanás ya está ganando. Por eso dice, fíjense, ay, en la torre y apenas estoy empezando. Dice: en aquel tiempo Jesús llegó de Galilea al río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara. Juan se resistía diciendo: yo soy quien debe ser bautizado por ti, y tú vienes a que yo te bautice. Jesús le respondió: haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere. ¿Que cumplamos qué? Ese es el católico, ese es el cristiano, que trata al menos de cumplir lo que Dios quiere. Y entonces te darás cuenta que necesitas entrenarte. Un ejemplo: ¿cuántos de ustedes todos los días dan gracias? Algo tan sencillo. ¿Cuántos de ustedes todos los días antes de acostarse hacen un examen de conciencia y piden perdón y perdonan? Y eso que son católicos, apostólicos y remonos. ¿Cuántos de ustedes todos los días practican el perdón cuando te ofenden? Y si no en el momento, porque en el momento tienes ganas de agarrar cachetadas, pero ya que pasó y se calmó, Señor, yo perdono a esta vieja chismosa, la perdono en tu nombre. ¿Cuántos lo practicamos? No, lo que practicamos, me lastimó y se lo comparto a mi hija, se lo comparto a mi compadre, se lo comparto, lleno de porquería. Lo que me hicieron es la porquería y se lo comparto. O sea, imagínate, esta señora me da veneno y yo se lo comparto a los demás. ¿Serías capaz de darle veneno a tus hijos? Pues eso es lo que haces cuando hablas de tu marido. Los estás envenenando, los estás entrenando para que sean unos desgraciados como su papá o como tú. Si aprendo a hacer lo que Dios quiere, entonces una tarea es: el soldado no hace lo que se le pega la gana. El soldado, ¿qué hace? ¿Se acuerdan la película del patrullero 777? ¡El Cernés!
F. Y llegaban y alzar F. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy dispuesto a obedecer, pero tengo que entrenarme en la obediencia. Y es lo que más trabajo nos cuesta. Le pido a Dios para que se haga su voluntad o la mía. Ojalá que fuese así, y si es así, los felicito. Pero en el fondo quiero que se haga lo que yo quiero. Y si no se hace lo que yo quiero, estoy feliz, estoy en paz. No estoy entrenado para aceptar que no se va a cumplir mi voluntad. ¿Cuántos de ustedes han pedido que se sanen? ¿Cuántos han pedido que su hijo deje la droga? ¿Cuántos han pedido que su suegra se muera al pecado? Y no se da. ¿Y cómo lo enfrentan? ¿Con paz? No estamos entrenados. Entonces, por favor, empezamos una nueva etapa. Quiero que investiguen el día de su bautizo y quiero que empiecen a tomar conciencia de todo el equipo que Dios les ha dado en ese regalo maravilloso. Dios no nos envía a la guerra sin fusil, pero si no te enseñan a usar tu sacramento del bautismo, vas a vivir como hasta ahorita, como un desgraciado, muerto de hambre, espiritualmente hablando. Eres un desgraciado muerto de hambre, porque no estás viviendo la gracia de Dios que se te dio en tu bautismo. ¿Que la has echado a perder? Sí, pero ¿qué crees? Hay un sacramento que repara, el sacramento de la confesión. Por eso yo recomiendo la confesión una vez al mes. A los padrecitos nos tenemos que confesar una vez a la semana. Imagínense los pecadotes que tenemos. Una vez a la semana. Y eso me lo dijo un santo sacerdote, el padre Che, padre Alfonso Che. Me confesé con él el 31. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Y antes de que le dijera mis pecados, él me los dijo. Ese padrecito tiene ese don. Y yo dije, yo ni siquiera me acordaba de ese pecado. Pero bendito sea Dios. Hay de ustedes, el entrenamiento está ahí. Hay quien se puede hacer tarugo, y no te extrañe que cuando venga el dolor y el sufrimiento, caigas en la depresión, en la desesperación, en el miedo, en el odio y en tantas trampas que pone el enemigo en esta guerra. Y no se diga el alcohol, no se diga la droga, no se diga la pornografía, no se diga el sexo y todo ello. Son trampas en esta guerra. Y como no estás preparado, ahí vas y te metes y caes. Vamos a hacer un ejercicio de entrenamiento. Pónganse de pie. Muchos de ustedes no han descubierto el poder que Dios les dio. Decía Santa Faustina Kowalska, ya ni terminé de decirles del endemoniado. ¿Qué pasa si viene un endemoniado? Nosotros tenemos que tenerle miedo a Satanás, o Satanás te tiene que tener miedo. Y no por la cara que tengas, sino porque Satanás es el que te tiene que tener miedo. Cuando un católico vive y entiende, no quiero decir que seamos santos, porque pues no, pero al menos hacemos conciencia de lo que Dios me ha dado. En el nombre de Jesús te ordeno que te vayas, y Satanás tiene que salir huyendo. Pero si apareciera un demonio y tú querías con permisito, no, entrenémonos. También entrenémonos en la oración, en pedir por los enfermos. Bendigan a sus esposos, aunque sean unos borrachos infelices. Agárrenmelo dormido, en serio. Cuando esté así, pónganle las manos cuando esté así todo crudelio, y van a ver la cruda tan fea que va a tener, y con eso se le quita lo borracho. Pero ustedes, en lugar de hacer algo, se ponen a pelear. No, hagan uso de este don. Entre más lo ejerciten, más va a crecer. O sea, más conciencia del poder de Dios en ti. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Quiero que hagan grupos de personas.
El grupo de personas van a ser los de la banca, ¿sale? Los que están en la banca. Se pueden salir de las bancas porque están muy apretaditos. Yo vengo para acá para que no me vayan a aplastar aquí al camarógrafo chafa. Y vamos a hacer este ejercicio. Vamos a ejercitar el don que Dios me ha dado para bendecir, para sanar y para expulsar demonios. Así es que muévanse para ahora. Sálganse de sus lugares. Y van a hacer circulitos de los que estaban en la banca. Y uno de ustedes se va a poner en medio. Se va a poner en medio, el que quieran. Nada más se presentan, si no se conocen, bueno, por ejemplo aquí mi hermanita, ¿cómo se llama usted? Margarita se pone en medio y va a decirles a ustedes de qué está enferma o qué problema tiene, claro, sin dar detalle, problema familiar, problema de salud, problema económico, enfermedad, lo que sea. Y todos los demás van a imponer las manos sobre él o sobre ella, háganlo, pongan las manos, no les dé pena. Esto es un ejercicio, es un entrenamiento para que lo hagan ustedes con sus seres queridos. Y vamos a decir, Señor Jesús, Señor Jesús, en tu nombre, con el poder que he recibido en mi sacramento del bautismo, que me hace miembro de tu iglesia y que me da el poder para sanar a los enfermos, para expulsar a los demonios, para dar la buena nueva a los pobres. Yo te pido por la salud física, mental, espiritual, afectiva de esta persona. Digan el nombre de la persona que tienen ahí. Señor Jesús, y yo la declaro sana y libre por los méritos de tu encarnación, vida, pasión, muerte y resurrección, ascensión y glorificación. Que se manifieste tu gloria en esta sanación, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora pase otro. Ándele rápido. Aprovechen, hay baratas pulsiones de demonios, barata de sanaciones. Ustedes ejerciten ese poder. Lo que acabo de hacer, ahora háganlo ustedes. Impongan las manos. Y vuelvo otra vez, Señor Jesús, en tu nombre, con el poder que he recibido en el sacramento de mi bautismo. Con este poder impongo las manos para que sea sanado, sea liberado esta persona de toda enfermedad, de todo ataque de Satanás, para que sea sanado en su mente, en su alma, en su cuerpo y en su corazón, y se manifieste tu gloria en él. Señor Jesús, sana y digan el nombre de esta persona y lo declaro libre en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cambien rápidamente el que sigue. Háganlo dinámico, ustedes ya hagan la oración, no me esperen a mí. Hagan lo mismo, Señor Jesús, en tu nombre, con el poder de tu sangre preciosa, te pedimos para que tú sanes, liberes a esta persona de todo daño, de todo odio, de todo rencor, para que tú le liberes de toda enfermedad, en su mente, en su alma, en su cuerpo y en su corazón. Sea sanado por los méritos de tu encarnación, vida, pasión, muerte, resurrección, ascensión y glorificación. Lo declaramos libre, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otra vez,
¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Rápidamente, no tengan miedo. Usen su poder, imagínense que estamos en el campo Pendleton allá y nos están entrenando porque vamos a salir de aquí a enfrentarnos a Satanás y a todas sus tranzas. Señor Jesús, Señor en tu Jesús, nombre, en tu nombre, con el poder de tu sangre tu preciosa, sangre preciosa, yo bendigo yo bendigo a esta persona a esta persona con el poder que tú me has dado con el poder que tú me has dado en mi sacramento en mi sacramento del bautismo, del bautismo, con esta misión con esta misión que tú me has que encomendado. tú me has encomendado. Señor Jesús, Señor Jesús, te pido te pido que sea sanado que sea sanado en su mente, en su mente, en su alma, en su alma, en su cuerpo y en su corazón. Reprendo a Satanás y todas sus obras. Toda enfermedad toda enfermedad sea sanado sea sanado en este momento. en este momento, Y digan el nombre de la persona. Y lo declaro libre y sano libre y en sano, el nombre del Padre, en el nombre del y Padre, del Hijo y del Espíritu del Santo. Espíritu Santo. Amén. Amén. Y otra vez, los que falten, pásele. No tengan miedo, hagan uso de este poder. Y vamos a decir, Señor Jesús, Señor Jesús, en tu nombre, en tu nombre, yo bendigo yo bendigo a esta persona a esta persona por los méritos de tu encarnación, vida, pasión, muerte y resurrección, ascensión y glorificación. Sana a esta persona de todo problema, de toda enfermedad, en su mente, en su alma, en su cuerpo y en su corazón. Libéralo, libera a esta persona. Digan el nombre. Que quede sano, para que dé testimonio del poder de tu amor que nos has conferido, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues ya se acabaron, ¿no? ¿O falta alguien? Bueno, los que falten, pónganse, todos los que falten adentro. De los que falten, y los que ya le hicieron les van a echar bolita, para ya no tardarnos más. Si faltan 2, 3, métanse en el círculo y vamos a decir: Señor Jesús, te pedimos por estos hermanos que han tenido la caridad de orar por nosotros. Hemos recibido a través de ellos la bendición, la sanación, el poder de tu amor. Ahora te pedimos por ellos, para que tú los sanes, para que tú los liberes de toda atadura, de todo vicio, de toda trampa, de Satanás, y los sanes en su mente, en su cuerpo y en su corazón, y se manifieste tu amor en esta sanación, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora ya vayan en sus lugares. Ahora imagínense hacer conciencia de todo este poder. Y entonces cuando vengan esas situaciones, pues vamos a estar en guerra. Y a veces en la guerra se pierde. Y hasta podemos perderlo todo, pero ganamos el alma. Esa es la gran diferencia. Que estamos dispuestos a luchar para la gloria de Dios y la salvación de las almas. Amén. Hagan conciencia. Todos tenemos el poder de Dios, ¿sí? Y al tener este poder, puedo hacer lo que hizo Jesús, pero no por mí, sino por lo que Él hizo en mí. Y hago uso de este poder para trabajar para Él, no para trabajar para mí. Amén. Amén. Pues gloria a Dios. Les voy a pedir, al terminar la misa, hay un momento de testimonio, lo que el Señor les haya concedido, porque yo sé que el Señor ha actuado en muchos con signos visibles de sanación, de liberación: mareos, ganas de vomitar, escalofríos, calor intenso, dolor intenso, y que después viene esta paz y viene esto.
Estos son signos. Hay quienes no sintieron nada, pero no quiere decir que Dios no haya actuado en ustedes. Amén. Bueno, yo les pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí creo. Ahora decimos, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Ahora vamos a presentar juntos a Dios nuestra ofrenda. Pongan sus manitas en esta forma. También mis hermanos a través de los medios para bendecir sus trabajos. Señor, derrama tu gracia y tu bendición en estas manos, para que tu divina providencia se extienda en cada instante y momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustén. Y a la hora de la muerte, El Santísimo Sacramento. pasamos a hacer nuestra ofrenda mientras yo preparo el altar.